amigos de EXA, soy Fer Arellano y aquí te cuento lo más relevante que se viene el fin de semana en los deportes. Esto es Fuera de Juego. La Leagues Cup empieza a tomar tintes interesantes con los octavos de final que se van a disputar entre domingo, lunes y martes. Dentro de los juegos más relevantes está el Dallas FC en contra del Inter Miami, que desde la llegada de Leo Messi ha cambiado la cara en todo el soccer de los Estados Unidos. Los boletos para este encuentro a disputarse este domingo han subido los precios y la directiva tejana ha comentado que tendrán un lleno impresionante para dicho juego, pero sobre todo para ver al campeón del mundo con Argentina. Otros partidos a disputarse son Filadelfia en contra de New York Red Bulls, Charlotte frente a Dynamo Houston, Gallos Blancos del Querétaro frente a New England Revolution. Con estos juegos nos damos cuenta que no les ha ido del todo bien a los equipos de la Liga MX y es que esta semana quedaron eliminados el Mazatlán a manos de Dallas FC por 2-1. Los Tuzos del Pachuca perdieron la tanda de penales contra el Houston Dynamo por 5-3. Después de un empate a 0 en los 90 minutos, el conjunto fronterizo de Juárez FC fue vapuleado por Carlos Vela y Los Ángeles Fútbol Club por 7-1. Los rojinegros del Atlas no pudieron contra el New England Revolution y en tanda de penales cayeron por 8-7. La máquina del Cruz Azul del Tuca Ferretti, después de empatar sin goles en los 90 minutos, perdió contra Charlotte FC por un marcador de 4-3. Y un equipo más de la MX que quedó fuera fueron los Pumas de la UNAM, pero ellos fueron eliminados por otro equipo de México, los Gallos Blancos del Querétaro. Los partidos de octavos de final se disputarán a partir del domingo 6 de agosto y la gran final está programada para celebrarse el 19 de agosto. Mundial Femenil. Brasil, Canadá, China y Alemania, 4 de las 15 primeras selecciones del ranking FIFA, se quedaron fuera de los octavos de final de la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023 y dieron la sorpresa a selecciones como la debutante Marruecos y Jamaica. Estos son los enfrentamientos según los clasificados para los octavos de final en la Copa del Mundo Femenina. Países Bajos contra Sudáfrica este 6 de agosto en el Estadio de Fútbol de Sydney. Países Bajos. Una victoria ante Portugal en su primer partido 1-0, el empate ante la vigente campeona del mundo, Estados Unidos, en la repetición de la final de la Copa del Mundo 2019 1-1 y una exhibición ante la debutante Vietnam 7-0. Lograron que las subcampeonas del mundo pasen a octavos de final por tercera vez en su historia. Sudáfrica. Vencer a Italia 3-2 en el último partido de fase de grupos no solo significó pasar a la siguiente ronda, sino también hacer historia en su país al conseguir pasar por primera vez a octavos de final y ganar su primer duelo en un mundial. Suecia se enfrentará a Estados Unidos en el estadio rectangular de Melbourne este 6 de agosto. Las suecas aseguraron el pase a octavos en su segundo partido, con 2 victorias ante Sudáfrica 2-1 e Italia 5-0. En su último partido ante Argentina solo se jugaban la primera posición del grupo G. Sin piedad derrotaron también a Argentina 2-0. Con 3 victorias son, junto con Japón e Inglaterra, las únicas selecciones que han conseguido ganar todos los partidos de fase de grupos. Suecia siempre ha sido una de las selecciones más fuertes históricamente en el fútbol femenino. Han disputado todos los mundiales desde 1991 con 3 tercer puestos y un subcampeonato en Estados Unidos 2003. Portugal puso contra las cuerdas a la vigente campeona del mundo, que sufrió hasta los minutos finales del último duelo de fase de grupos. Finalmente, el empate ante las debutantes portuguesas 0-0 permitió a Estados Unidos clasificarse una vez más para octavos de final. Inglaterra contra Nigeria. Se va a disputar en el estadio Brisbane este 7 de agosto. Las inglesas han realizado una fase de grupos perfecta con un pleno de victorias para acabar en primera posición del grupo D y clasificarse para octavos de final. Inglaterra comenzó el mundial con 2 victorias por la mínima frente a Haití y Dinamarca. Sin embargo, en el último encuentro las inglesas cerraron la fase de grupos con una goleada frente a China 6-1.
Las nigerianas no han perdido ninguno de los 3 partidos en esta fase de grupos que le han servido para acabar en la segunda posición del grupo B y así clasificarse para la fase final del Mundial. Nigeria se convierte en la primera nación africana en llegar a las rondas eliminatorias en 3 ocasiones, 1999, 2019 y 2023, y es la primera vez que queda invicta en 3 partidos consecutivos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Australia enfrenta a Dinamarca en el Estadio de Australia este 7 de agosto. Se trata de la 5ª vez que el conjunto consigue pasar de fase de grupos en el torneo. Las australianas solo han dejado de marcar en uno de sus 23 últimos partidos de la fase de grupos en un mundial. Están cañonas, ¿eh? Dinamarca, 2 victorias ante Haití, 2-0 y China 1-0 permitieron a las danesas clasificarse como segundas del grupo D. En las 4 participaciones que ha tenido Dinamarca en la competición, hasta ahora nunca habían vencido en 2 partidos en la fase de grupos. Colombia se enfrenta a Jamaica en el Estadio Rectangular de Melbourne este 8 de agosto. Colombia. A pesar de su derrota en el último enfrentamiento ante Marruecos, la selección colombiana logró pasar a octavos por segunda vez en su historia, gracias al empate de Alemania ante la República de Corea. Jamaica, con un solo gol a favor en los últimos 3 partidos, pero sin goles en contra, se clasificó por primera vez en su historia después de empatar con Brasil 0-0 y dejar fuera a las cariocas. Francia se enfrenta a Marruecos en el estadio de Hindmarsh. Francia. Un empate ante Jamaica 0-0 y 2 victorias ante Panamá 6-3 y Francia 2-1 fueron suficientes para que las francesas se clasifiquen como primeras de grupo para los octavos de final. Marruecos. Con su victoria ante Colombia 1-0 en un duelo en el que consiguieron bloquear el ataque de las cafeteras y mantener la intensidad prácticamente hasta el final del partido, se convierten en la única de las selecciones debutantes en clasificarse para la siguiente ronda. Con 6 goles en contra y 2 goles a favor, las magrebíes hicieron historia al pasar de ronda en su primera vez en la Copa del Mundo. Liga Mexicana de Béisbol. Esta semana termina la temporada regular de la Liga de Verano, siendo los playoffs de esta manera hasta este 4 de agosto 2023. En la zona sur se enfrentarían los Tigres de Quintana Roo contra los Diablos Rojos del México. Los Leones de Yucatán serían en contra de los Olmecas de Tabasco. Las Águilas de Veracruz van en contra de los Pericos de Puebla. Y del otro lado, en la zona norte, los duelos quedarían Acereros de Monclova contra los Tecolotes de los Dos Laredos. Zaraperos de Saltillo van en contra de los Sultanes de Monterrey y los Toros de Tijuana se enfrentarían a Unión Laguna. El equipo tapatío Mariachis de Guadalajara se queda fuera de la postemporada pese a llevarse la serie contra los Rieleros de Aguascalientes y con 3 encuentros en casa de mero trámite contra los Sultanes de Monterrey este viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de agosto. El primer playoff será del 8 al 17 de agosto y las series de la zona del 18 al 27 de agosto. Las series de campeonato del 28 de agosto al 6 de septiembre y la serie del Rey del 8 al 16 de septiembre. Estas 2 últimas serán en caso de que las series se vayan hasta 7 juegos. Hasta aquí la información de los deportes de lo que se viene este fin de semana. Yo soy Fer Arellano y esto fue Fuera de Juego. Revelation. La posterior con la fue suficiente para que Noruega el empate entre que sufrió hasta los últimos minutos que sufrió hasta los últimos finales se va a disputar en el estadio Brisbane a una y así el estadio de Hindmarsh y ya.